ustedes de nuevo en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Hoy vamos a tocar el tema, como ustedes verán en pantalla en unos instantes, de la banca. Esa fue mi profesión por muchos años. La adoré, aprendí muchísimo, trabajé en muchísimos países y realmente soy un admirador y un fanático básicamente de la banca. Vamos a seguir con las imágenes. El origen y el desarrollo. Antigua Mesopotamia. Los primeros indicios de actividades bancarias se encuentran en Mesopotamia, donde los comerciantes ofrecían préstamos de granos a los agricultores y negociantes. Estos préstamos eran a cambio de un interés y servían para financiar actividades comerciales y agrícolas. Antigüedad clásica. En la Grecia antigua, los templos también funcionaban como lugares de depósitos seguros y los griegos desarrollaron conceptos de política financiera, préstamos y cambio de moneda. Y aquí ustedes pueden observar primero un mapa de Mesopotamia. En este extremo izquierdo de la pantalla está la zona que fue Fenicia. Mesopotamia lo tienen realmente aquí. Sumaria en marrón, como lo pueden apreciar. El imperio babilónico en verde, todo esto que está aquí, en verde botella. Y el imperio asirio en un verde claro. Eso era el área de Mesopotamia, donde ahora está Irak, está Siria, parte de Turquía y por supuesto la parte de Líbano, Israel, Gaza, todo eso en esta zona que colinda con el Mediterráneo. Y aquí en este cuadro ven la antigua Grecia, los templos que fue la cultura, posiblemente la base de cultura occidental. Y ahí fueron estos dos lugares donde comenzó la banca con el mismo concepto que existe hoy. En la Edad Media, la banca se asociaba principalmente con el comercio y la financiación de grandes expediciones como la Ruta de la Seda. La familia Medici en Florencia fue una de las primeras en crear una institución financiera formal, ofreciendo préstamos a comerciantes y financiando proyectos de arte y arquitectura, contribuyendo así al surgimiento de la bancarrota en Italia. En la época moderna del siglo XVII, los Países Bajos, la actual Holanda, se convirtieron en un importante centro financiero con la creación de la Bolsa de Ámsterdam en 1602 y la emisión de billetes de banco por parte de los banqueros holandeses. Aquí tienen una imagen de la época de la Edad Media. Esto obviamente en el área de Florencia, y aquí tienen la segunda, ya una imagen de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que de hecho se fundó en 1602 con el propósito de financiar la Compañía de las Islas Orientales holandesa, en lo que actualmente es Indonesia y esa parte del sureste asiático, y quebró la Bolsa de Valores en 1611. Pero ese fue el inicio. Por parte de la banca era obvio que los templos eran donde se depositaban los valores. Eran edificaciones sólidas, de piedra, cuidada, respetada, y por consiguiente se mantenían ahí los valores que podían ser oro, podían ser piedras preciosas, etc. Esa fue una de las funciones que la banca continuó haciendo.
Y la otra era que, claro, como valor, cuando surgen las monedas, pues también se dieron cuenta que no era cuestión de tenerla en la casa para que la pudieran asaltar y robar, sino tenerlo en un sitio seguro. Al estar en esos templos, los que cuidaban esos templos, fueran sacerdotes, o, en fin, se dieron cuenta que no todo el mundo venía a buscar su dinero al mismo tiempo y que había una necesidad de dinero en el comercio, en los sectores de la economía en aquella época, el sector agrícola, el sector artesanal. No había industria masiva, pero sí el sector artesanal que producía las necesidades, fueran ropa, fuera calzado, fuera edificación de casas, en fin, que necesitaban dinero prestado. Entonces ellos se dieron cuenta que podían prestar ese dinero siempre que dejaran mucho más resguardado bajo su custodia y cobrar algo, un interés por ese dinero. De manera que siempre estaban en condiciones de poder responder a los que pusieron el dinero ahí, en cualquier momento que necesitaran una parte o lo que fuera, y a la vez estaban dándole un uso al dinero que permitía el desarrollo económico de las sociedades, y ellos se ganaban un beneficio que eran los intereses. Básicamente lo que hacemos hoy o lo que vemos hoy en el sector bancario, definitivamente mucho más sofisticado, pero el comienzo y la base y los principios es el mismo. Sigamos con las imágenes. La banca. Banco viene del germánico bank, una palabra alemana que en español es banco, en Italia banco, asiento y mostradores de madera que usaban quienes se dedicaban al oficio de cambiar o prestar dinero. A partir de la Edad Media se comenzó a llamar así a las primeras casas o establecimientos en los que se realizaban esas actividades, banco. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de muy claro. Este cuadro es precioso, el colorido, la sombra, la claridad. Y aquí tienen pues estos señores que yo señalo como banqueros. Aquí tienen el mostrador donde se ponía el dinero, los documentos que tenían que firmar, y ellos tenían también unos bancos donde se sentaban. De manera que de ahí, de esta actividad y de la utilización del banco tanto para sentarse como para manejar las operaciones, sale el nombre de banco. Siguiendo con los orígenes, los bancos más antiguos del mundo, que obviamente existen aún, Banca Monte dei Paschi di Siena. La actual casa matriz es la foto que ustedes ven ahí, una construcción que data del siglo XVI y que aún permanece, una belleza de edificio. Y otro ejemplo es este, a la derecha del marco, de Berenberg Bank. Y este cuadro, esta imagen es del banquero comercial Cornelius Berenberg, nieto del fundador del Berenberg Bank en 1590, en Alemania. Este banco aún existe en Hamburgo, y la Montepaschi Montepío, que en este contexto se refiere a la institución financiera y pública que exhibía en Italia, que existía en la Italia medieval y renacentista para gestionar préstamos a personas necesitadas. En español, el Monte dei Paschi llegó a conocerse como Monte de Piedad, y hubieron instituciones en España, aun cuando la época del descubrimiento, y años después, muchos años después, que se llamaba Monte de Piedad. Ese nombre también se asocia con las casas que por lo regular entregan dinero a cambio de valor.
Monte de Piedad. Pero tenía un aspecto realmente religioso que le daba seriedad y un alto grado de moral a las operaciones bancarias. Los bancos tienen como actividad principal prestar todo tipo de servicios financieros relacionados con la administración del dinero, desde los depósitos bancarios hasta las inversiones. Estos son algunos ejemplos de los servicios que ofrecen. Transacciones bancarias. Los bancos funcionan como mediadores en todo tipo de movimientos de dinero, desde las compras hasta las transferencias. Todo este detalle lo puede revisar el cliente en su estado de cuenta. Resguardo de dinero y valores, que es lo que hablamos anteriormente. Muchos bancos entregan cuenta de ahorro y ese dinero requiere de resguardo. Además del cuidado del efectivo, algunas sucursales bancarias ofrecen hacer la protección de valores. Es decir, tienen en la caja fuerte, en la bóveda, tienen, mejor dicho, en la bóveda donde se mantiene el dinero, los valores guardados, tienen una seguridad extraordinaria, una puerta que no hay quien la rompa, eso es de acero, con gozne, en fin. Eso es donde está todo lo que representa valor. Y ahí tienen unas cajas, llamamos cajas realmente, alargadas, estrechas, con llaves, una llave para el cliente y la otra la controla el banco, y esas son las cajas para guardar los valores que el banco desconoce el contenido. El cliente pone sus valores, lo que sea, documentos o joyas, no se recomienda dinero, pero en fin, esos valores, ellos llegan al banco, se identifican, el banco abre la llave del banco, se retira unos pasos el oficial del banco para no ver lo que hay dentro, el cliente saca esa caja que tiene una tapa y ese banco, esa sucursal, tiene unos cubículos donde el cliente va ahí, tiene la privacidad para abrir su caja, sacar las cosas, poner otras cosas dentro, luego llama a un oficial, el oficial viene, acompaña de nuevo al cliente a la bóveda, con su llave abre de nuevo la caja, el cliente abre su llave, pone la caja dentro de ese compartimento grande que está protegido, todo de acero, y se va y lo guarda, de manera que queda bajo la custodia del banco, pero absolutamente a la disposición del cliente que ubica sus valores ahí. Póliza de seguro, actas de nacimientos, en fin, todo lo que tiene valor. Continuemos con la imagen. Aquí tenemos en esta imagen un extracto de la cuenta bancaria. Toda la gente que tenga cuenta bancaria recibe su estado, si una cuenta corriente, si una cuenta de ahorro lo puede tener una libreta, y hoy se maneja todo eso por los teléfonos inteligentes o por la computadora. Pero realmente existe la contabilidad, que el cliente posee copia de todo esto para poder probar que ese es su dinero y revisar si las operaciones que aparecen registradas son de él o si hay algo que no le pertenece y lo reclama. Ahí pueden ustedes ver una imagen tradicional y clásica de alguien depositando dinero. Hoy evidentemente predomina las computadoras. Cuando se deposita inmediatamente entra la cuenta, se contabiliza la cuenta, no era como antes que se esperaba cerrar el banco para procesar todo eso en unas máquinas que surgieron en la década de los 20. Seguimos con algunos ejemplos de servicios que ofrecen. Préstamos y créditos, que es fundamental para la banca. Los bancos tienen los sistemas necesarios para hacer préstamos de todo tipo, tanto a personas físicas como a empresas. Gracias a esta capacidad pueden entregar financiamiento de forma que quien solicita el préstamo pueda usar el dinero para cumplir con sus metas. Para las empresas, un banco puede ser una muy buena opción de apalancamiento para potenciar su crecimiento. Apalancamiento es la relación entre el capital y lo que la empresa puede tomar prestado para su evolución
la evolución normal del negocio. Inversiones. Hoy la banca son conglomerados. Por lo regular las operaciones de inversiones, algunas de ellas en los mercados de valores, la maneja una subsidiaria, una oficina separada del banco, pero que pertenece al grupo bancario. Ya no llamamos bancos, ya llamamos conglomerados bancarios o grupos bancarios con una serie de servicios. En las inversiones es posible contratar casi cualquier producto financiero de inversión y además, una vez que se haya capitalizado, puede enviar el dinero a una cuenta segura. Podrá elegir entre una gran variedad de opciones, siempre contemplando cuál es aquella inversión que mejor ajusta a sus necesidades. De nuevo, imágenes que apoyan estas consideraciones, préstamo y crédito en la primera, y en la segunda, cuando están negociando o buscando algún tipo de inversión con una asesora del banco que le explica los beneficios y lo que puede cubrir para las necesidades de los inversionistas los productos que existen en el mercado. Seguimos con más ejemplos de servicios bancarios. Productos para empresas. Un banco es uno de los aliados más importantes que tiene una empresa, porque a través de una institución de este tipo, una empresa puede solicitar financiamiento, hacer pago de nómina a sus empleados y sacar el máximo provecho de servicios para los negocios como factoring y el leasing, y además la administración del dinero con el que cuenta. La empresa se puede hacer fácilmente abriendo una cuenta del banco. O sea que el banco se convierte en alguien que le maneja el dinero de la empresa, con la contabilidad y la seguridad y el cuidado, y es, claro, un instrumento banco de pago. Al hacer transferencia, al poder, por ejemplo, cumplir con órdenes de pago, que cartas de crédito, por ejemplo, para importaciones, cartas de crédito para avalar el riesgo de un cliente, lo llamado en banca stand-by, que son garantías o avales. En fin, hoy se ofrece una gama de servicios extraordinarios en la banca. Vamos a seguir con la imagen. Seguros. La banca también tiene muchas veces inversiones en compañías de seguros y ofreces esos seguros a sus clientes. Los bancos ofrecen todo tipo de pólizas. A través de un banco se puede contratar seguro de vida, de gastos médicos, de educación, para el auto o para cobertura de salud en viajes a otros países. Aquí tienen algunas imágenes que apoyan esto de nuevo, productos para la empresa de todo tipo. Ya en algún programa futuro tocaremos lo que señalamos aquí, lo que es factoring, que no vamos a entrar en detalle ahora porque nos distraería del tema central. Y luego tenemos los seguros, que es la cobertura, incluyendo el seguro a las propiedades. Vivimos en un país que estamos propensos a los huracanes, a las tormentas, que precisamente esta época de huracanes comienza el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y hay que pensar que muchas viviendas, los negocios igualmente, deben tener cobertura de seguro. Característica de la banca. Bueno, esto es una idea propia mía porque a través de los años lo he enseñado en muchos foros y lo he vivido. Las características simpáticas, yo la veo como dos principales, es que combina los dos elementos que más presión causan: el dinero y el tiempo. Mide constantemente el valor de uno en relación al otro. De esos dos ingredientes, el tiempo es natural e irreemplazable, aunque el método de su medición es invento del ser humano. Es decir, el tiempo de la naturaleza, día, noche, que es como nos lo señala, pero por otro lado el reloj, los meses, las semanas, los días, fue un invento del hombre. Cómo dividir el tiempo para administrar el tiempo. El dinero, inventado por el ser humano, es imprescindible para sobrevivir.
También es sinónimo de riqueza y poder cuando se posee en grandes cantidades, mientras que la escasez o falsa es también sinónimo de pobreza. Es interesante que el dinero tiene los dos extremos. Lo que se necesita básicamente con algunas reservas y algunos bienes es la clase media. El que tiene mucho dinero, pues es el rico, que le sobra dinero, lo tiene que invertir. Y el pobre, pues le falta, y todo, el que tiene mucho como el que tiene poco, tiene una presión enorme. El mucho por no perderlo y saberlo proteger y que produzca ese dinero. Y el pobre porque tiene obligaciones que no puede cubrir. Tiene familias que tiene que alimentar, tiene ropa, tiene que buscar calzado. Y obviamente es una presión. Y la banca, el banquero, combina y mide los dos. Y estos son los dos elementos que a mi criterio crean más presión en el mundo. Ni siquiera la salud, el dinero y el tiempo. Y como el tiempo es irrecuperable y el dinero hace falta para todo, el dinero puede ser que sane a uno, le puede alargar la vida, no le da vida, pero le da más tiempo de vida, o le puede dar más tiempo de vida, y si no tiene dinero, no puede comer, pues le va a causar la muerte. Es decir, son los dos elementos que sí crean la presión, y el banquero mide uno con el otro. El dinero cobran intereses por el tiempo que usan el dinero. El cliente da un préstamo, le cobra intereses y el cliente pone dinero en un banco y el banco le paga intereses. Y eso está medido si el depósito es a 90 días, 180 días y constantemente están dándole valor al dinero por el tiempo. El riesgo de un préstamo a más largo tiempo es mayor que un préstamo que se paga en 30 días. Y por lo tanto la tasa de interés a largo plazo tiende a ser mayor que la tasa de interés a corto plazo. Y el banco está consciente constantemente, aún los sábados y domingos, porque los sábados y domingos se cobran por los préstamos que están en la calle. Y el cliente recibe intereses por el dinero también los sábados y domingos. No es de lunes a viernes. De lunes a viernes tiene acceso al banco. Pero después el sábado y domingo, hoy con lo moderno, tiene acceso por su teléfono, la computadora, a su dinero también. Es decir, que es 24/7. Pero vamos a la imagen. En su función de intermediación como prestamista y prestatario, el banco maneja y es responsable del dinero ajeno. Al prestarlo prestado, ese es el decreto, el banco presta el dinero que el cliente le presta al banco. Obliga a implementar políticas de medición de riesgos prudenciales, uniformidad de criterio, consistencia y seguridad, y por esos motivos, que en casos necesarios, exige garantías para asegurar la recuperación de los préstamos. Es recuperar los préstamos para pagarle al que le depositó el dinero en el banco. Y aquí tienen, siempre pongo alguna imagen, y aquí vienen esta imagen, es la segunda vez que yo pongo una imagen sobre esto. Aquí tenemos el cálculo, la calculadora, el dinero, y señalando al tiempo. Es decir, este cálculo del dinero, contando el dinero, los intereses que se va a cobrar, están midiéndose por el tiempo. Y por supuesto, aquí tienen los contratos que obligan legalmente cuando alguien toma un préstamo o cuando alguien deposita en un banco, que se le entrega un documento que constata que el depositante o el que toma prestado es el dueño o tiene una obligación. Y con respecto a la profesión, esto es otro análisis, el banquero requiere disciplina, honestidad, cumplir con las leyes y normativas que impone el banco. Está obligado a la confidencialidad porque lo que él sabe del cliente, para el cliente es sagrado y él tiene que mantener eso en confidencia. Y a un comportamiento social ejemplar. No solamente se le exige al banquero un comportamiento en el medio de trabajo, es en la calle. Tiene que tener una presencia de hombre serio o mujer seria, honesta, honrada y con un comportamiento ejemplar.
deben mantenerse conscientes de su imagen personal y la imagen de la institución que representa. En conclusión, la mentalidad del banquero es la correspondiente a la clase media. Fíjense bien que yo tuve la dicha en Montreal, en la década de los comienzos de los 70, de hacer un estudio con un ex profesor mío de la universidad sobre qué era la mentalidad del banquero, qué clase social correspondía al banquero. Y estudiamos eso. Y sabemos todo que la clase social es la que mantiene la estabilidad de la sociedad, es la que lo que posee lo ha ganado con su esfuerzo, aspira a más, pero no lo expone porque no quiere perder lo que le ha costado tanto trabajo. Por consiguiente, el riesgo que él asume con ese dinero en cualquier inversión o en su manejo es un riesgo calculado, muy medido. No es el que tiene millones y millones y puede poner en juego 5 o 6 millones que no le importa. Esto es todo medido. Y por consiguiente, el banquero que maneja dinero ajeno viene de esa mentalidad clásica de clase media. Sigamos con la imagen. Aquí tenemos el caso de los banqueros del siglo XIX, copa alta, ¿verdad?, serio, vestido de caballeros, de tal, y hoy ya pues se permite la barba, un poquito más casual, y ya en la banca muchos no van con corbata, los oficiales de cierto rango sí, es más casual, porque una gran parte de las operaciones bancarias no se hacen en la banca. Había un momento que había que vestirse para ir a un banco como si fuera domingo, pero ya hoy no. Guayabera es semiformal, pero t-shirt, short, ya hoy no hay ese, es como la iglesia, uno ve la iglesia y ve mucha gente vestida de manera muy casual. En la época en que yo era niño, las mujeres llevaban velo sobre el cabello cubierto y nosotros no podíamos tener nada que fuera manga corta, manga larga, etc. Los tiempos cambian. Aquí llegamos a la primera breve pausa y nuestra sugerencia de lo que pueden hacer en estos breves minutos. Volvemos con ustedes.